Me acuerdo que era un español, Javier tal vez, el que era el de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Javier Hernández, peruano. Javier Hernández. Peruano de barba. Exacto. Javier Hernández, yo me acuerdo que una vez nos invitó a Carlos Holguín, que era el ministro del Interior, y a mí, y dijo, mire, no le pongamos víctimas del conflicto ni víctimas del terrorismo, sino víctimas de la violencia. Y yo me negaba, yo me acuerdo que Javier Hernández a la salida me dijo, mire, no ponga pleito en estos tipos. Parece que fuera hoy, ¿no? La discusión semántica, mire, esto sigue insistiendo en eso. Inclusive se generaba también una situación ambivalente en la forma de conducir la guerra. Porque al no reconocer el conflicto armado, la aplicación del DIH, claro. El DIH. Claro. Entonces el DIH, alrededor del DIH hay ciertas cosas que los ejércitos pueden hacer y ciertas cosas que no. Pero mucho de lo que se hacía, por ejemplo, los bombardeos, eso solamente se puede hacer dentro del ámbito del DIH. Entonces había una discusión. Yo esa discusión nunca la tuve. Yo siempre le dije, desde que llegué al ministerio, aquí se aplica el DIH, se aplica una política que comenzamos en el 2006, muy agresiva de la cultura de los derechos humanos, y punto. Aquí no hay discusión sobre eso, esa fue mi posición como ministro. Pero al mismo tiempo el presidente no reconocía el conflicto armado, entonces ahí había una situación ambivalente que se dividió en la práctica simplemente por las órdenes que se dieron en terreno. Claro, y que llevaba al presidente a la posición, digamos, se buscaron la excusa en la conciliación, que yo no recuerdo, tal vez después el otro, después de ese, fíjese usted, pensando ahora, no recuerdo otro episodio, no sé si son por los que le tocan a uno en sus temas y sus sensibilidades. Solo años después, el acto legislativo de las curules para las víctimas, también en etapa de conciliación, afortunadamente no se hundió, ya revivió, pero tuvo ese traspiés, porque normalmente lo que se hacía en conciliaciones era una cuestión de trámite. El gobierno busca el argumento fiscal, pero detrás, para rematar lo que dice el presidente, que no tuvo, digamos, en el trámite de la ley nunca el Ministerio de Defensa participó, era el Ministerio del Interior, el argumento era que no reconocían a las víctimas de agentes del Estado. Esa era la discusión central. Al gobierno no le gustaba, porque no querían reconocer a las víctimas de agentes del Estado, querían que solamente fueran las víctimas de los grupos ilegales, que era obviamente inaceptable además en términos internacionales, y lo otro que obviamente no les gustaba era todo el capítulo de restitución de tierras que nunca les ha gustado a ciertos sectores políticos. Bueno, seguimos, todavía estamos en el 2007. Yo quería preguntar a la pastora los recuerdos, pero usted mencionaron el nombre de Javier Hernández. Entonces, antes de volver a los recuerdos de Javier Hernández, entonces, antes de llegar a eso, hacerle un reconocimiento a Naciones Unidas durante esa etapa. Esa etapa, si no hubiese sido por Naciones Unidas, no hubiese habido ley de víctimas hoy. Creo que podemos decirlo, ¿verdad, Paula? Sin ninguna ambigüedad. Pero sobre todo a Javier Hernández por la ayuda que prestó tras bambalinas y que cuando algún día se escriba la historia se cuente, y seguramente usted lo contará mañana. Javier Hernández fue quien organizó su reunión secreta, confidencial en las oficinas de la oficina con el reclutador. Una historia que yo supe en algún momento, pero no se podía contar, y ahora, como ya salió a la palestra pública, me siento en libertad. Pero esa oficina en ese momento, ¿verdad, presidente? Cuando a usted le tocó el caso tan triste de Soacha, lo ayudó a establecer un poco la verdad de lo que estaba pasando, ¿verdad? Así es. Así es, y así lo va a contar mañana. ¿Y así lo va a contar todo mañana? Los detalles de hasta dónde había que
hacer la reunión, porque encontrarse con un criminal de esa naturaleza le podía traer problemas jurídicos a usted, ¿no? Claro, que tenía que ser en un lugar Yo me con fui inmunidad. con el general Padilla a la oficina de Naciones Unidas. Y ahí nos contaron todo. Bueno, entonces mañana esperamos los detalles de eso, pero un reconocimiento entonces a eso. Pastora, mi pregunta para ustedes que estaban del otro lado, mientras acá se estaban